Voy a arrancar por acá. Esto lo expliqué la vez pasada, perdón si alguien está repitiendo, quizás es un repasito, no viene mal. Esta teoría o esta manera de comprender nuestro sistema de regulación emocional lo trae el autor Paul Gilbert, es bastante novedoso. Él desarrolló la psicoterapia basada en la compasión y en su desarrollo teórico propone esta manera de comprender cómo se agrupan eh, todas las cuestiones vinculadas a las emociones en distintos sistemas. Propone que hay tres, ¿sí? Y por supuesto, el que está más asociado a la ansiedad es este que ven en rojo, el número 2, que dice sistema de amenaza y autoprotección. Existe este que tiene que ver con los mecanismos más primitivos de supervivencia, tiene que ver con las emociones que solemos llamar negativas, bien o mal llamadas negativas, tiene que ver con todo lo que se activa cuando nos vemos en la necesidad de protegernos de algo, de alguien, de alguna situación, ¿no? Entonces, bueno, cualquier situación que sea percibida como amenazante, probablemente active este sistema. ¿Qué significa sistema? ¿Por qué hablamos de sistema y no de una emoción en concreto? Porque lo que propone este autor es que lo que sucede es que, así como en psicología cognitiva también entendemos que pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos están encadenados, que no hay uno sin el otro, eh, a partir de estos fundamentos, este autor lo que hace es agrupar y dice que en tanto nosotros estemos pensando, por ejemplo, en esto, ¿no? Pensamos en algo que nos resulta amenazante. Entonces se activan los mecanismos de supervivencia. Por lo tanto, se activan emociones de miedo, de enojo, las que hagan falta al organismo para poder resolver esta situación, sea haciéndole frente, sea evitándola, sea huyendo. Entonces, tenemos pensamientos asociados a una amenaza percibida, que activan emociones que tienen que ver con la respuesta que podemos llegar a dar ante esa situación percibida como amenazante. Ante esas emociones las percibimos como a través de sensaciones físicas, empezamos a sentir sudoración, temperatura, que sube probablemente ante estas que mencionamos, tensión muscular predisponente para la lucha o para salir corriendo, o de bloqueo, ¿no? Según cuál sea la amenaza percibida. Bueno, todos los síntomas fisiológicos, palpitaciones probablemente, que estén asociados a esas emociones. ¿Qué pasa? Una vez que el organismo ya se predispuso con todo esto, viene el comportamiento en consecuencia, digamos, que son los que venía mencionando recién. En términos genéricos es afrontar, huir o bloquearse, eh, que después esto se traduce en un montón de maneras, ¿no? Porque no hablamos de un ataque precisamente a la integridad física, que también puede ser, pero quizás a veces hablamos más de cuestiones simbólicas. Entonces, ¿cómo actuamos ante este tipo de situaciones cuando se trata de cosas simbólicas, de amenazas que tenemos más en la mente que reales, que no están frente a nosotros? Lo que hagamos al respecto probablemente es una reacción. Algunas veces nos tomamos la pausita para elegir cómo actuamos, pero en general en el día a día es bastante reactivo, lo hacemos, tenemos mecanismos ya establecidos, patrones de respuesta que se repiten, porque de alguna manera nos resultaron eficientes en algún momento y los sostenemos o los repetimos. Entonces esto, ¿qué pasa? Actuamos de una manera y después evaluamos cómo actuamos, si dio resultados, si no, qué consecuencias tuvo, y otra vez pensamientos. En general, cuando esto sucede sin registro consciente, las consecuencias de nuestro accionar no siempre son las esperadas, entonces vienen pensamientos que igual sostienen este circuito más, más tenso, más estresante, si se quiere, ¿no? Más ansiógeno. Este es el sistema sobre el que nos basamos para trabajar porque es el que más dificultades nos trae, el que más emociones difíciles de transitar nos trae. Después, este autor propone que hay otros dos, uno tiene que ver con la activación, pero más del lado de la confianza en nuestros recursos para ir en búsqueda de aquello que deseamos, aquello que nos motiva, aquello que queremos alcanzar.
no hablamos de deseo tanto de búsqueda de placer, sino de metas, ¿no? de propósitos. Y el sistema de satisfacción, que es ahí donde nos encontramos en calma, que hoy por hoy estamos bastante desconectadas del disfrute de este sistema activado. Pero bueno, cuanto más lugar le damos a cada uno de estos sistemas, más se acostumbra el organismo a que sea protagonista de nuestra vida, de nuestro sentir, de nuestro pensar. Entonces, entrenando, se puede empezar a consolidar una tendencia más a activar un sistema que otro. Bien, esto fue muy breve, la verdad es que es profundísimo, pero más que nada quería repasarlo porque me parece bastante esclarecedor para comprender de qué manera se agrupan emociones, pensamientos, conductas y conforman un sistema. Es muy difícil que se activen pensamientos sin que eso se traduzca después en una emoción y en una manera de responder a eso que pensamos y que sentimos. Para eso es que aplicando mindfulness o cualquier otro tipo de práctica que nos desarrolle la posibilidad de una observación atenta y sin prejuicios de todo esto que nos pasa internamente, podemos acceder a interrumpir estos patrones de una manera más libre, ¿no? A elegir de qué manera seguimos ese circuito. Bien. Después, la idea, yo acá puse una definición bastante formal de qué es el miedo. Cada uno y cada una tendrá su propia definición en función de su propia experiencia del miedo. Es una experiencia muy subjetiva. Sí, por lo que está estudiado, las reacciones fisiológicas son las mismas, es decir, cuando se activa el sistema, el organismo, se activa lo mismo, se activa el sistema simpático dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo. El parasimpático pierde ahí protagonismo, se activa el sistema simpático, que es el que dispara todo esto, ¿no? Más flujo sanguíneo, más temperatura, más activación literalmente, ¿no? Más energía disponible. ¿Disponible para qué? Bueno, para defendernos, ¿no? Si hay miedo es porque hay algo que resulta amenazante. Como propone la definición, esto lo que tiene de particular es que funciona en automático. Es decir, nos pone en un estado de alerta, de alarma, de forma automática. Y tiene que ver con qué evaluación hacemos de eso que se nos presenta. Que puede ser un evento que sucede en el exterior, en el mundo físico que vemos, donde estamos, o puede ser un evento que sucede interiormente, ¿sí? Puede ser un pensamiento, una imagen, un recuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, el cerebro no distingue, ya a esta altura se sabe que el cerebro no distingue lo que es real, concreto, de lo que no está ahí. Para el cerebro todo lo que se procese es real, nos está pasando. Por lo tanto, si pensamos en algo que nos da miedo, ¿y esto qué significa? Que se activa lo mismo, quizás con un poco menos de intensidad, quizás no, quizás con mucha intensidad, pero se activa exactamente lo mismo que si la amenaza estuviera realmente frente a nosotros. Entonces, acá es donde empieza a ocurrir un poco de un desfasaje entre la respuesta que estamos generando a nivel orgánico y la situación que en verdad tenemos delante. Bien. Esto siempre pensando en las instancias en las que no hay una amenaza real, ¿no? Si yo estoy volviendo a mi casa a las 12 de la noche, sola, y en los tiempos que corren, y veo que hay alguien medio escondido atrás del árbol, y tiene sentido que me alerte, que me alarme, que haga algo al respecto. Entonces, en realidad para eso es que está ese mecanismo ahí. Bien. Después pasamos a esta pregunta por la ansiedad. Y si miramos la definición más formal, que es una de tantas que hay desarrolladas, vamos a percibir que tiene mucho que ver con lo que entendíamos por miedo, ¿no? Es una definición bastante similar, con la gran diferencia de que la ansiedad es una respuesta anticipatoria en general. Es decir, es una respuesta a algo que nos estresa, ¿no? No es
es ya un mecanismo de respuesta, no es una emoción sola, no es algo que responde a una situación real, sino que tiene que ver con esta capacidad para anticiparnos a un posible evento futuro, y según la interpretación que hagamos de eso, según la evaluación que hagamos de ese posible evento futuro, la respuesta de ansiedad va a ser más o menos intensa y más o menos adecuada o adaptada a esto que se nos presenta. Bien, acá lo que aclara esta definición es que abarca los aspectos cognitivos, afectivos, fisiológicos y comportamentales, que es lo que mencionaba anteriormente. Lo mismo sucede con todas las respuestas emocionales, todas las emociones abarcan estos aspectos. Es decir, cuando hablamos de lo que pasa a nivel mental, también hablamos de lo que pasa a nivel emocional. No pueden ser una sin la otra, ¿no? Las emociones no es que no son mentales o que son separadas de lo mental o de lo cognitivo. Todo está en interacción permanente. Entonces todo va incidiendo en los demás elementos. Bien, ahora, bueno, los síntomas ya los mencionamos un poco. No hablé tanto de los síntomas cognitivos o nada en realidad, que aparecen también acá. Tenemos síntomas que podemos percibir a nivel del cuerpo, que son los que ya veníamos mencionando, y tenemos síntomas que aparecen a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que podemos empezar a percibir que quizá queremos focalizar la atención en algo que estamos leyendo y no podemos porque hay un flujo de pensamientos que no tienen que ver con lo que estoy leyendo, que se meten en mi cabeza y que no paran, ¿no? Y que logro correrlo un poquitito y vuelven a venir. Entonces, como la atención no puede estar en muchos lugares a la vez, nos captura, nos secuestra la atención. ¿Sí? Como veíamos en los 3 sistemas propuestos por Gilbert, lo que sucede es que cuando hay uno muy activado, nuestra atención queda ahí capturada por esos pensamientos, esas emociones, como todo el circuito de pensamiento, emoción y comportamiento está respondiendo a los mismos estímulos, la atención queda ahí capturada por ese sistema que se activó, por esos pensamientos, ese circuito, digamos, de emoción, pensamiento y comportamiento. Entonces, nos afecta toda aquella función que requiere de la atención, y en verdad la atención es como el núcleo de todas las funciones cognitivas, ¿no? Sin atención difícilmente puedo tener un buen rendimiento cognitivo con alguna de las otras funciones. Entonces termina afectando la memoria, las decisiones que tomo y demás, ¿no? Probablemente vienen comportamientos bastante más impulsivos, y a veces percibimos, ¿no? Que hay como una aceleración del pensamiento, que hay un pensamiento atrás de otro, o que no podemos hacer foco en aquello que quisiéramos. Bien, eso más que nada como para identificar qué de todo esto es lo observable, porque todo lo que veíamos antes quizás es más de carácter inconsciente, nos cuesta más registrarlo. Ahora los síntomas por ahí son los que nos permiten empezar a darnos cuenta de que estamos entrando en un estado nervioso en términos coloquiales, ¿no? Solemos decir estoy nervioso, estoy nerviosa, y en verdad lo que estamos sintiendo es un nivel de activación muy elevado que no entendemos bien de dónde viene, que lo detectamos a través de los síntomas. Ahora, acá está un poco la clave de todo lo anterior, ¿no? De cómo funcione, de cómo se den estas respuestas que nuestro organismo tiene. Cuando digo organismo, por ahí suena un poco acotado, pero en verdad todavía no existe un término que lo abarque todo. Y a mí me cuesta mucho encontrar la manera adecuada de decirlo, porque si no todas las veces tendría que decir mente, cuerpo, espíritu y todo. En realidad cuando digo organismo me refiero a la persona en su integralidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que un mismo estímulo nos resulte más o menos peligroso a distintas personas o a la misma persona en distintos momentos para nuestra integridad? Es decir, nosotros se nos presenta una situación, vamos a un lugar, hablamos con alguien,
¿de qué depende que eso sea evaluado por nosotros como amenazante o no? O como más amenazante o como algo que no representa una amenaza en absoluto. Y con qué recursos creemos que contamos para dar respuesta a esa situación, ¿no? Entonces acá se ponen en juego la evaluación de la amenaza y la evaluación de los recursos con los que creo que cuento para hacer frente a esa amenaza. Son dos evaluaciones que, bueno, según las teorías del estrés, hay una que es de primera instancia, que es la evaluación de la amenaza, y en una segunda instancia hay una evaluación de qué puedo hacer para responder a esa amenaza, con qué cuento, ¿tengo los recursos necesarios o no? Bien, esto nos permite pensar en todo aquello que, como decíamos de la ansiedad, tiene que ver con lo que va a venir, ¿no? Con el futuro, con los pensamientos sobre el futuro y las evaluaciones que podemos llegar a hacer de cómo ese futuro se nos va a presentar, de qué significa eso que pensamos o que imaginamos del futuro para nosotros. ¿Qué creemos? ¿Cuán amenazante creemos que puede ser? ¿Y cuántos recursos creemos que tenemos para hacer frente a esta situación o esta amenaza que percibimos? Bien. ¿Qué pasa con la ansiedad entonces? La ansiedad es un mecanismo de respuesta absolutamente adaptativo. Es decir, la pobre ansiedad ha sido devaluada y ahora decir ansiedad casi que es decir algo dañino, ¿no? Referirnos a algo que nos hace daño. Pero en verdad es un mecanismo que en principio es normal y es adaptativo y está buenísimo que nos funcione bien, porque es la única manera de poder prevenir un posible riesgo, un posible daño. Entonces, ¿por qué en algunos momentos se vuelve desadaptativa? Bueno, cuando hacemos una evaluación que quizás no está tan ajustada a la realidad, porque está basada más que nada en experiencias previas, nuestras evaluaciones las hacemos a partir de los recursos que tenemos mediante la información que nos brindaron, que escuchamos, que aprendimos, que leímos o que experimentamos por nuestros propios medios. Entonces, a veces se ajusta realmente a la realidad y a veces no. Y otras veces, en realidad, no sabemos si se ajusta o no se ajusta. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no sabemos en realidad qué es lo que se nos va a presentar. Entonces empezamos a hipotetizar necesariamente porque preferimos tener una respuesta, así como cuando por ahí nos duele algo y vamos al médico y preferimos que nos diga que tenemos algo malo y cómo tratarlo, así ya lo resolvemos, que a que nos diga, no, mira, no sé, tenés que hacerte un estudio, como que se postergue ahí la búsqueda de la información concreta. ¿Sí? En general, las personas estamos programadas para sentir seguridad ante la información específica, ante la información concreta. ¿Por qué? Esto nos permite percibir que tenemos cierto control sobre las situaciones, que tenemos cierto control sobre nuestra propia vida, que tenemos cierto control y cierta incidencia sobre cómo las cosas van a ir aconteciendo. ¿Qué pasa? Cuando no hay una certeza, percibimos que no tenemos este control. Y acá es donde la incertidumbre empieza a potenciar esta ansiedad que venía siendo adaptativa. ¿Por qué la potencia? Y porque ante los escenarios posibles imaginados, probablemente conectamos con aquellos que nos representan un mayor riesgo posible. ¿Sí? Empezamos a imaginar la posibilidad de escenarios que representen una amenaza para nuestra integridad o para la de aquellas personas que nos importan o de aquellas cosas que nos importan. Y acá es donde se empieza a tornar un poco desadaptativa. Y lo curioso de todo esto es que en general son fenómenos que se dan en un plano muy lejano a nuestro registro consciente, a nuestra posibilidad de observar y de elegir.
la realidad es que no podemos elegir qué pensar en tanto no podemos observar qué estamos pensando, o por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo. Y observar no es simplemente identificarlos, que ya es un montón, sino identificarlos sin evaluarlos. La tendencia a evaluarlo todo es casi, es inherente al ser humano y es casi inevitable. ¿Sí? De casi todo lo que vemos, lo que pensamos, lo que nos dicen, hacemos una evaluación automática. ¿Qué quiere decir una evaluación? Un juicio de valor. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Agradable o desagradable? Esos son como los principales, ¿no? Y después, amenazante o amigable. Y la realidad es que esto nos lleva a percibir el mundo de forma dicotómica, ¿no? ¿Es así o es asá? Y nos perdemos de los grises, nos perdemos de los lugares de equilibrio, de los lugares de moderación. Entonces, cuando esta evaluación sobre aquello que desconocemos, pero que estamos hipotetizando, se va para el extremo de lo amenazante, se empiezan a activar en el organismo todos los síntomas que responden a esta ansiedad, que responden a esta anticipación, que no son otra cosa que lo que veíamos del miedo, ¿no? Algo que nos prepara para dar respuesta. Bueno, si viene algo que va a ser amenazante, y me tengo que preparar para dar esa respuesta, para ver qué hago. En condiciones adaptativas, digamos, si yo tengo un examen mañana y todavía no estudié y son las 7 de la tarde y me empieza a agarrar ansiedad, tiene sentido que me agarre ansiedad, es una señal de alerta, es una alarma que me recuerda, mirá, tenés que estudiar o te va a ir mal. Entonces ahí es funcional sentir ansiedad. En tanto yo escuche mi ansiedad y como respuesta me ponga a estudiar. Ahora, si escucho eso dentro de mí, leo que estoy ansiosa y no le doy una respuesta, o bien, en lugar de ponerme a estudiar, pensar mejor y decir, bueno, la verdad es que este examen no me importa y listo. Pero eso tiene que ser sensato, tiene que ser sincero. Si a mí el examen no me importa, es hacer como presente el pensamiento de que ese examen no me importa para que le gane a otro que probablemente está más de fondo, que responde a alguna creencia sobre que está mal desaprobar exámenes, me importen o no me importen. Entonces ahí, bueno, le doy competencia a ese pensamiento ansiógeno con otro más real, donde digo, bueno, yo elijo no estudiar y no me importa cómo me van este examen. Y ahí estaría funcionando de forma adaptativa la ansiedad. Ahora, si yo no logro sentarme a estudiar y se me pasan las horas y siento la ansiedad y no quiero que me vaya mal, pero no logro estudiar, no me puedo concentrar, esto se va retroalimentando cada vez. Quizás estoy sentada frente al libro preocupada porque no puedo estudiar y me va a ir mal en el examen, cuando en verdad estoy sentada frente al libro para estudiar para el examen. Y los mismos pensamientos de no puedo estudiar me sostienen tan activo el organismo por la ansiedad que no me permiten bajar y hacer el lugar para prestar atención a lo que tengo que leer en lugar de a los pensamientos que están sucediendo dentro de mí, digamos, a todos estos fenómenos internos. Entonces, con las prácticas como mindfulness o meditación de cualquier tipo, lo que hacemos es tratar de volver al presente, tratar de hacer una observación del presente. Es decir, tratar de identificar que estamos muy metidos en algunos pensamientos que no tienen que ver con la situación actual, con la situación real, que es lo único que conocemos con certeza, ¿no? No está mal pensar, como vimos recién, no está mal, no es erróneo, no es desadaptativo pensar en lo que viene a futuro, en tratar de anticiparse, pero no nos permite focalizarnos en el presente. Entonces, probablemente lo que hacemos es vivir un presente ansioso por el futuro, y nunca vivir el presente, nunca experienciar el presente, ¿sí? Siempre estar en un paso más adelante. Lo que intentamos es traernos de vuelta a donde sí las cosas son reales, donde sí podemos elegir
un poco qué hacemos al respecto. Y sacar provecho de eso para ir acercándonos a aquello que queremos, es decir, poner la energía y la atención a nuestros propósitos y no poner toda nuestra energía en aquello que desconocemos, que todavía no sabemos cómo va a ser. Por momentos resulta bastante inevitable, los pensamientos llegan de forma intrusiva, como decía antes, respecto del futuro. Por supuesto que, como decía Salva, hoy por hoy, en medio de esta situación de pandemia, coronavirus y todo lo que se habla permanentemente al respecto, más las prohibiciones que eso nos trae, ¿no? El encierro en casa, la falta de contacto social, la imposibilidad de hacer aquello que por ahí es nuestro propósito en la vida. Todo esto nos conduce muchísimo a pensamientos anticipatorios, a pensamientos de preocupación. ¿Qué pasa con la preocupación? Cuanto más ansiosas somos las personas, quiere decir que más nos preocupamos. Y esto tiene como una doble connotación. Tenemos que estar bien alertas a esto. ¿Por qué? Así como la ansiedad tiene un poco de peso más negativo a nivel social, la idea de preocuparse a veces internamente tiene un peso más positivo. ¿Sí? Es lo que llamamos en psicología ego sintónico. Es decir, no me resulta tan malo pensarme como alguien que se preocupa por las cosas, ¿no? Pero preocuparse, si ponemos atención, es justamente eso, preocuparnos. Eh, lo que nos sucede es que cuando nos estamos preocupando por algo que no tenemos posibilidades de ocuparnos ahora ni mañana, porque en realidad no sabemos si va a estar ahí, ¿sí? Nos estamos preocupando por algo de lo que no sabemos si vamos a poder ocuparnos. Ahí es donde la preocupación ya no es tan sana, y ya no habla de un compromiso con mi vida y con lo que va a suceder. Habla de mecanismos que están capturando nuestra atención y que no nos están dejando ocuparnos de lo que sí podemos ocuparnos hoy. Que quizás no es aquello que quisiéramos, pero es lo que hay hoy y es lo único real. Si hoy estamos poniendo la energía en preocuparnos de aquello que todavía no sabemos si va a llegar, tampoco podemos ocuparnos de lo que está hoy. Entonces, de alguna manera, la idea es tratar de volver al presente para sacar el máximo provecho de esta conexión con lo que tengo hoy, internamente y externamente, ¿sí? Como posibilidad. Y potenciar en eso aquello que le da sentido a nuestro día, a nuestro momento, si se quiere, porque ya en el día podemos pasar por un montón de posiciones, pensamientos y emociones distintas, ¿no? Así que las voy a invitar a hacer una breve práctica. Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Vamos a cerrar los ojos un minutito. Vamos a hacer unos minutos de respiración. Vamos cerrando los ojos. Tratamos de sentarnos en una posición cómoda. Lo ideal para aquellas personas que puedan es sobre algún almohadoncito con las piernas cruzadas, sino en una silla, con los pies tocando el suelo, con la espalda erguida sin que la tensión genere dolor o contractura, como si estuviéramos pendiendo de un hilo desde el cielo, tratando de buscar equilibrio. Y una vez que encontramos esta postura, vamos a tratar de relajar los hombros, de relajar las piernas, de relajar la zona de las caderas. Tratamos de poner atención en que
No queden músculos tensos. Y lentamente vamos a poner la atención sobre nuestra respiración. Sin forzar, sin intentar modificar nada. Simplemente observo cómo el aire ingresa, observo cómo es ese aire, si trae algún olor particular, si está frío, si está tibio, qué recorrido sigue, cómo se siente cuando pasa por el pecho, cuando llega a la panza. ¿Cómo es la frecuencia de mi respiración? Estoy respirando más bien profundo, estoy inspirando menos aire del que podría. Si mi atención se va, la convoco de nuevo a observar mi respiración. Y de a poquito vamos a ir tratando de alargar estas inspiraciones y estas exhalaciones, siempre observando qué características tiene, cómo recorre mi cuerpo. Voy haciendo más larga la inhalación, más larga la exhalación. Trato de soltar todo el aire hasta la última gotita de aire. Y en ese soltar el aire voy a dejar ir las tensiones del cuerpo, toda la carga energética pesada de la que quiero deshacerme. Sigo observando mi respiración. Si algo me distrae, algún pensamiento, algún ruido, simplemente lo observo, lo dejo pasar y vuelvo a poner la atención en mi respiración, en el aire ingresando, en el recorrido. Y sigo intentando hacer más largas cada vez las inhalaciones, las exhalaciones. Siento la temperatura del aire que ingresa, cómo se siente en la nariz, cómo se siente en la garganta, cómo llega al pecho, a la panza, cómo está cuando sale, está igual, está distinto. Simplemente observo. Trato de observar sin hacer evaluaciones, sin hacer apreciaciones. Y si estas aparecen, las observo también y las dejo pasar. Y vuelvo a enfocar mi atención en las características de esta respiración, que se va haciendo más suave, se va extendiendo y se va haciendo cada vez más profunda. Trato de llenar mis pulmones de oxígeno en cada inhalación
y de soltar el aire de nuevo una vez que ya llené mis pulmones. Sigo observando con atención. Toda mi atención está puesta en mi respiración. Y si se va, vuelvo a poner la atención en la respiración. La traigo amablemente a seguir observando este proceso que nos sostiene, que nos da vida. Observo todo el mecanismo de la respiración en mi organismo. Ahora voy a llevar lentamente la atención a recorrer mi cuerpo, desde los pies, las plantas de los pies, las pantorrillas, los gemelos. Voy tratando de identificar si estoy tensionando algún músculo y si es así, trato de ir relajándolo. Subo por las rodillas, las piernas y observo. Observo cómo está mi cuerpo. Hay tensión, hay dolor, hay relajación. Sigo subiendo caderas, abdomen, la espalda baja. Subo hacia los hombros, los brazos. ¿Cómo están mis manos, mis dedos? ¿Hay tensión? ¿Cómo está mi pecho, mi cuello? ¿Cómo están las cervicales? Los músculos de la cara. Trato de relajar los labios, dejar que se dibuje una leve sonrisa. Relajo los párpados, los pómulos, la mandíbula, la frente. Y nuevamente vuelvo a enfocar mi atención en la respiración. Y ahora voy a visualizar un color en ese aire que ingresa. Ese aire que va ingresando por la nariz y va recorriendo mi cuerpo, empieza a tomar algún color o algunos colores. Y sigo observando cómo este aire, ahora de color, ingresa por mi nariz, sigue su recorrido, pasa por detrás de la garganta, se dirige hacia los pulmones. Observo. Sigo respirando.
suave. Trato de hacer las respiraciones profundas. Vamos a hacer 3 inhalaciones largas, suaves, profundas. Inhalo por nariz, exhalo por nariz. Pongo toda mi atención en contar estas 3 respiraciones, en sentirlas en todo el cuerpo. Y una vez que las termino, vuelvo a habilitar a mi ritmo habitual de respiración, sin forzar. Y lentamente voy tomando contacto con el presente exterior, con este espacio que nos convoca. Voy empezando a mover nuevamente mis extremidades. Vamos abriendo los ojos. Para volver a encontrarnos. Bueno, podemos estirarnos, podemos movernos. Bueno, la respiración se sabe que influye mucho en los mecanismos atencionales. ¿Sí? El olfato es el único de los sentidos que saltea el pasaje por el tálamo, digamos, es el único de los sentidos que lleva directamente la información al procesamiento más profundo, sin filtro. También por cuestiones primitivas de supervivencia, ¿no? Pero en definitiva el aire va directo. El tálamo suele ser una estación de parada, ¿sí? Donde todo estímulo que ingresa por los sentidos es identificado y discriminado, y ahí hay como una primera poda de información, y de ahí la información que es relevante continúa para ser procesada por el resto de las funciones, digamos. En cambio, la respiración no hace este recorrido, sino que llega directo a otro lugar, ¿sí? a un núcleo que se llama complejo de Böttinger, que no importa el dato, pero lo que sí se sabe es que a partir de ese núcleo continúa su recorrido, ¿sí? por todas las áreas del cerebro, y esto significa que va incidiendo sobre otras funciones como la memoria y la atención de forma directa, ¿sí? No hay un procesamiento previo. Entonces, por eso se sabe que tiene una gran conexión con nuestra atención y que también incide en nuestro comportamiento. Por eso la respiración sirve mucho como técnica. La respiración en sí misma no, sino poder observar este proceso. Así que, bueno, algún feedback, cómo estuvo, pudieron seguirlo, se pudieron concentrar. Los perros de mi cuadra los molestaron mucho. Si quieren, ahora sí podríamos abrir el micrófono, ¿sí? Quizás de forma ordenada, como para que tengamos un feedback o tengas un feedback de qué pasó después de la práctica. Dale. ¿Te parece, Marian? Sí, adelante. Si Bienvenidos. alguno tiene ganas, si se anima a compartir qué experiencia por lo que después de la práctica.
ver. Bueno, Estamos tímidos. sí, yo personalmente, como yo ya había tenido experiencia con mindfulness, en alguna oportunidad, bueno, Marian y yo ya lo veníamos charlando. Mucha dificultad para concentrarme, sea en la respiración, sea en cualquier cosa. Bueno, en el caso de los perros, lo pensé también. No habían sonado en toda la charla y empezaron cuando empezamos a hacer la práctica, así que, Sí, sí, sí. pero bueno, sí, mucha dificultad para mantener la concentración o la atención en algo particular. Pero bueno, Ujú, eso ujú. es personal. A mí me pasó más o menos similar. Yo la verdad que no había tenido experiencia, nunca lo había hecho. Primero me pareció re interesante toda la explicación previa y después cuando pasamos a la práctica me pasó algo similar. Yo soy muy disperso, siempre. Y Ujú. los desafíos que tuve cuando empezó la cuarentena y de tener que trabajar de casa. Y aplicado acá a esto, me pasó lo mismo. Me costaba estar enfocado en donde tenía que estar Claro. enfocado. La guía tuya me fue poniendo en foco. Ujú, Por momentos me iba, pero con tu guía, viste, me volvía rápido. ujú. Eh, y bueno, fue la primera vez que lo hice, me parece que estuvo bueno, me gustó. Eh, así que gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Es un dato Gracias, que sea Pablito. la primera vez. El otro día hablaba con una paciente particular, eh, que estábamos usando mindfulness, pero bueno, no cumple con el entrenamiento, ¿no? Entre semana. Nos vemos una vez por semana y después el compromiso es de cada uno de sostener esta práctica. ¿Por qué? Esto no sirve en realidad si intentamos usarlo como parche o como una solución de emergencia, ¿no? Quizás puede servir igual si logramos focalizarnos en la respiración, pero como decía Salva, es muy subjetivo. Entonces, en general, si ya estamos muy ansiosos, muy ansiosas, y me encantaría seguir, bueno, Romina, no hay problema, no hay problema, nos vemos en otra oportunidad. Ahí le contesté a Romina que dejó un mensaje. Una vez que ya estamos muy ansiosos, muy ansiosas, quiere decir que ya tenemos la mente súper repleta de pensamientos que no estamos eligiendo, que estén ahí, que llegaron, que vinieron. Entonces es muy difícil que, que podamos en ese momento ponernos a respirar, a menos que lo tengamos entrenado. Es decir, esto es como cualquier entrenamiento, ¿no? Asumo que si nos convoca BAST, a todos nos interesa en mayor o menor medida el cuidado a través del entrenamiento físico, ¿no? Entonces, eh, pensémoslo de la misma manera, esto es un proceso, y sin entrenamiento no se aumentan las probabilidades de que funcione. Quiere decir que puede llegar a funcionar en cualquier momento, respirar, porque como vimos es una posibilidad que tenemos, que traemos dada fisiológica, neurofisiológica. Eh, Ahora, una vez que estamos muy ansiosos, ¿vieron las bolitas que tienen cositas blancas que hacen las veces de nieve? Que son como adornos, como souvenirs. Es una bolita que si la agitás queda como toda la nieve adentro. Bueno, y que cuando la apoyamos, eso empieza a bajar. ¿Están todos vivos? ¿Está ocurriendo? Sí, Oh, sí, 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 sí. bueno, estoy escuchando como no sé qué está pasando. Eh, bueno, cuando estas cositas blancas empiezan a caer, ¿sí? Empezamos recién ahí a ver eso que está en el medio, que suele ser un adornito, algún dibujito, alguna cosita, ¿no? Pero cuando están todas las cositas blancas ahí agitadas y ocupando todo el espacio, no se ve lo que está en el medio. Ahora no tengo una mano para mostrarlo más gráficamente, pero asumo que todos más o menos lo han visto. Entonces, cuando la cabeza está ya tomada por los pensamientos, la atención está en esos pensamientos, es como si nuestra mente fuera la bolita con recién agitada y nuestra atención estuviera afuera mirándola.
¿no? Y solo vería todas estas cositas blancas. Hasta que eso baja y recién ahí podemos ver eso que está en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Con práctica. Si practicamos, lo que sucede no es que dejamos de sentir la ansiedad o sentir las emociones o que un pensamiento, siempre que venga un pensamiento que nos resulta amenazante o se nos presenta una situación que nos parece amenazante, se va a activar el organismo, ¿sí? Se va a activar un mecanismo de respuesta, inevitablemente. ¿Qué logramos con la práctica de mindfulness o de cualquier otra cosa que nos sirva a los mismos fines? Que la respuesta que podemos dar a eso sea deliberada, sea elegida, ¿sí? Y que dure menos y que sea más intenso. Por ejemplo, si yo medito durante un tiempo, todos los días, sostengo una práctica, no sé, pasa algo que no me gusta, que me resulta desagradable, que me resulta amenazante, probablemente sienta angustia, ¿no? Enojo, angustia, como mucha activación emocional. Ahora, si yo vengo entrenando, lo que voy a poder hacer es rápidamente ajustar un poco la evaluación de la amenaza a la realidad, ¿sí? Ajustar mis respuestas, reconocer que estoy quizá pensando cosas que ya me estoy yendo de mambo, ya me estoy adelantando, reconocer, poder observar, identificar y decir, bueno, vamos a ver cómo soluciono. A partir de ahí empezar a pensar con más claridad. Lo que me permite hacer entonces es bajar más rápido estas cositas blancas que habían subido. Y que cuando suben, no suban todas tanto, que suban un poquito y ya apenas empiezan a subir, yo poder identificarlo. Entonces, si lo identifico un poco antes, si tengo entrenada un mecanismo de respuesta a lo que hago cuando identifico eso, ¿no? Porque después de identificarlo viene cómo respondo. Bueno, si vengo entrenando que ante esos mecanismos, cómo respondo, esto que decía Pablo, es la primera vez y la verdad es que me dispersaba. Bueno, lo que estamos entrenando es volver. No vamos a dejar de dispersarnos. Probablemente nos dispersamos menos o con menos automatismo o con menos estímulos. Yo ya los perros, por ejemplo, no los escucho. Ahora cuando doy las charlas se convirtieron en algo que me preocupa porque pienso que va a desconcentrar a los que escuchan, pero cuando yo medito en mi casa no me desconcentran los perros. Pero bueno, al principio me desconcentraban, ¿no? Hasta que eso se vuelve hábito y deja de ser un estímulo que distrae. Entonces, se reducen la cantidad de distractores, se reduce la intensidad de casi todo, pero me voy a seguir distrayendo, va a seguir habiendo cosas, sobre todo porque vivimos en un mundo donde el control percibido es algo que sucede a nivel subjetivo, ¿no? Hay algo de lo real que nos dice, bueno, en esto tengo más incidencia, tengo más protagonismo, hay más que puedo hacer. Y esta otra cosa donde mucho no puedo hacer para cambiarlo. Entonces, la posibilidad de aprender a distinguir eso, de tener más registro de eso y no invertir tiempo, energía y respuesta en algo que no puedo en realidad controlar, ¿sí? Hay algo del control que es real y hay algo que es percibido que lo necesitamos para sentirnos seguros y tranquilos. ¿Sí? Nos da mucha más tranquilidad aquello que creemos que podemos nosotros manipular a favor que aquello que realmente sabemos que no depende de nosotros. Es como cuando, no sé si todos o todas manejan acá, pero vieron que no es lo mismo manejar tu propio volante que sentarte al lado del que maneja. Cuando uno cede el control voluntariamente, de todas maneras no es igual que cuando es así porque es así, no lo podemos elegir, porque el mundo funciona así. Entonces, situaciones novedosas va a haber siempre. La incertidumbre es algo que nos acompaña siempre. Lo que pasa en la situación de pandemia es que se hace más visible esto, ¿sí? Porque todo el tiempo nos están hablando del tema y todo el tiempo nos están recordando que las cosas cambian día a día y que no podemos controlarlo, ¿sí? Pero esto en realidad es lo que sucede todos los días. Las cosas cambian todos los días y aunque creemos que podemos controlarlo porque asumimos que se van a repetir bastante las cosas, siempre puede aparecer una variable novedosa.
Yo puedo llegar mañana al trabajo y que haya pasado, no sé, se cayó el techo de la oficina o no sé, que cayó internet y no podemos trabajar, cosas no tan drásticas. Y eso es una novedad. Y a todo eso nos vamos ajustando. Lo que pasa es que cuando lo pensamos antes, nos da miedo. Pero en verdad todos los días vivimos ajustándonos a las novedades que se nos van apareciendo, que se nos van presentando. En realidad nunca tenemos control absoluto de lo que pasa en el minuto siguiente. El único presente es el instantáneo, ¿sí? Y sobre lo único que podemos influir con certeza es sobre lo instantáneo. Es verdad, podemos prepararnos para situaciones futuras que ya más o menos conocemos, no sé, si me voy a ir de viaje, me preparo, me tengo que llevar tal cosa, tal otra, porque, bueno, o voy a salir y probablemente va a llover, me voy a llevar este abrigo. Podemos ir preparándonos para situaciones futuras determinadas. Sin embargo, yo puedo salir con la campera de lluvia, que nos ha pasado en el último tiempo un montón, y finalmente salió el sol, o al revés, ¿no? Salí con un calor bárbaro y volví con un frío bárbaro, con lluvia. La realidad es que no controlamos casi nada, casi nada. Necesitamos percibir que controlamos porque es lo que nos permite vivir seguros y tranquilos, ¿no? Pero todo es muy cambiante, todo es muy cambiante. En el budismo, una de las, no sé si alguien se ha introducido en el budismo alguna vez, si no lo súper recomiendo, la verdad es que ya de escuchar, de leer, transmite otra visión de las cosas, ¿no? Otra aceptación, no otra visión, otra aceptación de que esto es así como lo estamos hablando. Y uno de los principios fundamentales es el concepto de la impermanencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo real es impermanente, por eso es real, ¿no? Aquello que se percibe como estable, como fijo, como inamovible, como inmodificable, no es real, no es real. Entonces, por eso esta invitación a traernos al presente. ¿Sí? Yo practico más meditación de tipo budista, más trascendental, no tanto... mindfulness es una práctica que intenta adaptar ese estilo budista al estilo de vida occidental. Surge como un programa de reducción de estrés inicialmente y después, bueno, se va ampliando su utilidad, ¿no? Pero bueno, tiene esto, nosotros contamos en nuestro organismo con los mecanismos para llevar adelante todos estos procesos. La clave es la posibilidad de observar sin evaluar y de tomar un registro más consciente de cómo son esas evaluaciones. Si hice la evaluación, bueno, poder registrar para ver si eso realmente está ajustado a la realidad y cuánto me sirve, cuánto en verdad me sirve, ¿no? Y el proceso de aceptación de que no está tan mal no tener el control, ¿no? Eso hace que, eso también nos permite muchas veces elegir cambiar. Si no, no podríamos tampoco hacerlo eligiendo, ¿no? Elegir cambiar cosas, cambiar lugares, cambiar vínculos, cambiar nosotros mismos, cambiar pensamientos. Así que, bueno, yo los invito a seguir practicando, ¿no? Todos los días, en algún momento, estar en el presente. Este registro consciente de las cosas no es solamente con la respiración, ¿no? Es todo el tiempo. Todo el tiempo puedo estar como haciendo una observación del momento real. Me lavo los dientes, puedo estar pensando mientras me lavo los dientes en lo que tengo que hacer después, o puedo estar prestando atención a cómo es mi lavado de dientes, cómo son las sensaciones, cómo se siente la encía, cómo es el sabor del dentífrico. Bueno, ¿no? A estar conectada con eso que estoy haciendo. Lo mismo cuando estoy cocinando, lo mismo cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo lo que esté haciendo. Todo se puede hacer. El deporte es muy mindfulness en general. Es difícil entrenar o practicar un deporte pensando en otra cosa. Así que yo los invito a poner en práctica este registro, esta observación consciente
tantas veces como puedan, haciendo lo que sea que estén haciendo. En algún momento uno se acuerda y dice, estoy haciendo esto y pensando en cualquier otra cosa. Traigo mi atención a mi actividad presente. ¿Sí? Bueno, creo que quedó clarísimo. No sé si Sandra tiene alguna pregunta. Solamente quería agradecerte muchísimo, re linda práctica, me recibió, y más que vivo dando yo, porque soy profesora de yoga, Mirá, las meditaciones, así que alguien me permita a mí, es como que claro. me dio muchísimo, me encantó, y bueno, y es como vos decís, estar en el aquí, en el ahora, y bueno, y la respiración ayuda muchísimo, esta respiración consciente para tranquilizarnos y para estar enfocados en este presente. Muchas gracias, Mariana, me encanta. Bueno, Bueno, me alegro gracias, mucho, Sandra. me alegro mucho. Yo tengo alguna pregunta más, no sé si alguien quiere preguntar algo. Nada, como para acoplarlo a mi personalidad particular, que intento ser lo más práctico posible. Y esto que dijiste al final del deporte, que bueno, nosotros somos un centro deportivo al fin y al cabo, pero ver al mindfulness como algo práctico para mejorar la efectividad, digamos, en cuanto a lo que es desde lo deportivo hasta lo laboral o en las mismas relaciones, ser más efectivo en general, digamos. La palabra efectividad se relaciona con esto. Sí, en verdad es un arma de doble filo lo que estás diciendo, porque a veces, si lo pensamos muy desde ese lugar, por lo menos yo lo veo así, tenemos que ser cuidadosos de no ponerlo dentro de nuestro circuito de exigencias en el que vivimos tan capturados, ¿no? Digo, en esa búsqueda de efectividad, sí lo podemos aplicar para mejorar el rendimiento pero mientras realizamos la práctica, por ahí no está tan bueno o tan conectado que nos exijamos, como nos exigimos por ahí cuando entrenamos los otros aspectos, digamos, que no entre en un circuito, porque si no se vuelve parte de aquello que hacemos. Claro, y se vuelve parte de lo que hacemos en automático, perdemos la libertad de elegir, nos frustramos si no nos sale, si no llegamos a tiempo, si van 3 semanas y todavía no logramos poner la atención, empezamos a hacer como una evaluación. La idea es no caer ahí, entonces, recontra sirve, pero la práctica tiene que ser desde un nivel de conciencia, de conocimiento, de que es un proceso, de siempre teniendo presente que la idea es soltar todo eso que en general en el mundo deportivo y en la vida, en esta sociedad, tenemos tan impregnado, que es la exigencia, ¿no? Bueno, excelente. Y en torno a eso, ¿vos recomendarías la práctica, bueno, como lo dijiste al final, todo el tiempo uno puede estar haciendo mindfulness, tanto lavándose los dientes o haciendo un mate o tomando el mate, pero la práctica en sí que conlleva esta respiración, bueno, para los que no saben, hay un montón de posibilidades de práctica en YouTube mismo, ponen mindfulness y ahí les salen un montón de audios que tienen cierta utilidad. No sé, Marian, ¿qué opinás acerca de eso? Sí, la realidad es que es como una psicoterapia o como cualquier clase de cualquier cosa en realidad. Si enganchás con la voz que te está hablando, si enganchás con el ritmo, y es subjetivo, cada uno engancha donde se identifica un poco. Eso es difícil predecir, pero bueno, es cuestión de buscar hasta dar con el espacio que a cada uno le sienta cómodo. Yo creo que de experiencia personal el espacio, estar en el lugar donde se lleva a cabo, me parece que es mucho más potente, por lo menos en cuanto a efecto, pero bueno, eso es una cuestión 100% personal. No, las prácticas grupales, la verdad es que concentran bastante más la energía, sí, tienen otro sentido. Pero Bien. bueno. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno. Otra sugerencia, antes de que, perdón, Salva, pero no hay me quiero problema. olvidar de esta. Es muy importante la cuestión gestual, y gestual no solo de la cara, sino del cuerpo, de la postura. Sí, ya al día de hoy se sabe que los procesos son de
del cerebro al cuerpo, pero también del cuerpo al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy medio encorvada, medio mirando para abajo, lo que le transmito a mi mente es que estoy medio bajón, ¿no? No es solo al revés, no es que si estoy así es porque mi mente está pensando que estoy bajón. Entonces, si estoy estudiando y estoy muy así, estoy fortaleciendo los circuitos más de la tristeza, digamos. Le estoy enviando un mensaje desde el cuerpo al cerebro. Y lo mismo con las expresiones faciales. ¿Sí? Si yo sonrío, obviamente si me pasa algo muy dramático, todo esto pierde un poco de sentido si hablamos de cosas extremas, pero si de repente me viene una preocupación y mientras pienso me doy cuenta de que me estoy preocupando y dibujo una sonrisa, no solo con la boca, sino con todo el rostro, ¿no? Con los ojos, probablemente se me hace un poco más de claridad. Pónganlo en práctica si quieren. Cuando una persona me cuenta una preocupación, si yo le devuelvo una sonrisa, que es medio contagiosa porque a nivel neuronal tenemos estas neuronas espejo que generan empatía, y contagio un poco de una sonrisa, por eso el sentido del humor es clave. Probablemente igual es un problema eso que teníamos, pero lo voy a afrontar de otra manera, voy a sentir otra calma. Lo mismo al revés. El ceño fruncido le transmite al cerebro enojo, frustración, todas las emociones que nuestro cerebro ya aprendió que van asociadas al ceño fruncido. ¿Sí? Entonces, también, si me detecto ahí muy, muy con este gesto así, de seriedad, trato de relajarlo y le cuento a mi mente que no estoy tan mal, que no estoy tan enojada, que no era cierto. Es muy importante lo que le transmitimos con la postura, con los gestos, con la cara, a nuestra mente, ¿sí? Porque eso retroalimenta los circuitos. No hablo más, Alba, te lo prometo. No, clarísimo, clarísimo. Me parece que fue, nada, está bueno, realmente está bueno tener una herramienta más para este momento y aprender sobre esto desde el interior de la teoría y después de cómo llevarlo a la práctica, así que me pareció súper útil. Y mientras no hice mindfulness en algún momento, se me ocurría cómo poner mindfulness en Bast, así que nada, lo anti-mindfulness. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias Marian de nuevo. Realmente es siempre igual de clara y ya pensaremos otras nuevas cosas para seguir aprendiendo sobre esto. Creo que todavía hay mucho por interiorizarnos y esto fue una introducción y recontra claro. Chicos, a todos los que participaron, de nuevo muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto en una de estas o clases por Zoom o otros seminarios y ojalá pronto ya abriendo las puertas del centro. Bueno, Ojalá. nada. Muchas gracias por más. todo. Bueno, gracias a todos y todas. Gracias. Muchísimas Nos vemos gracias. pronto. Adiós. Dale. Gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Sonrisa, ¿eh?